Trabajar con comunidades culturales distintas a la mayoritaria en el territorio donde estamos es hacer un ejercicio muy claro de honestidad. Sencillamente, hablar a la gente de cara a cara, proponer, compartir con ellos una experiencia, explicar el patrimonio de sus ancestros a la gente que, como ellos, han venido a vivir a esta tierra. Eso es lo que hemos buscado en el Museo Etnológico de Barcelona. El Auditori ha sido pionero en la incorporación de un programa que llamamos Auditori Apropa, que es el de facilitar el acceso a la música, en nuestro caso, a colectivos que por circunstancias miles no llegan a la música. Podemos estar hablando desde discapacitados hasta gente en la cárcel o todo lo que tú quieras, colectivos que por circunstancias X no llegan a la música. Y juntamente con el Teatre Lliure, con el Mercat de las Flors, nosotros como Teatro Nacional nos hemos añadido a esta iniciativa este año y la verdad es que funciona muy bien. Ofrecemos precios muy reducidos a estos colectivos que están agrupados bajo este emblema, ¿no?, de Apropa. Yo no creo en las actividades especiales para grupos específicos. Pienso que cualquier característica de cualquier persona le permite ser sensible a la música y que cualquier persona puede disfrutar de cualquiera de las actividades que organizamos. La gente mayor, los niños con problemas, las familias desestructuradas, los niños ricos, los niños pobres, yo creo que en la música no hay distinción, entonces trabajamos para la inclusión. Cuando estamos hablando del trabajo con comunidades culturales distintas, estamos hablando de provocar también emociones y provocar reflexiones y construir escenarios futuros que hoy no existen. Amb els nouvinguts, diguem-ne, la seva primera orientació és tenir feina, tenir una certa legalització a la ciutat, no? Aprendre l'idioma i trobar espais, diguem-ne, col·lectius de relació. A la nostra ciutat, a través dels centres cívics, evidentment oferim espais, activitats en els que intentem fer integració d'immigrants. I ho treballem a les associacions que ells tenen, diguem-ne, com a referència. Nuestra idea desde el centro es trabajar con personas y no tanto con colectivos. En el sentido de que nosotros programamos actividades abiertas a todo el público, provengan de donde provengan. La red de escuelas de música de Medellín no se entiende en clave de iniciativa de formación artística como puede ser en modelo español. Es un modelo de inclusión social. Está orientado a conseguir que los jóvenes, a través de la formación musical, de la música, tienen un espacio de integración, de socialización. Es una red que casi son 5.000 alumnos y es una gran apuesta, en este caso de la Alcaldía de Medellín. Es decir, se ha identificado la red de escuelas de música como uno de los ejes importantes de la estrategia de la ciudad de lucha contra la violencia, ¿no? ¿Intentamos hacer actividades que les puedan interesar y fomentarlo? Sí. ¿Que participan? A ver, en estos momentos la prioridad es el trabajo, el cubrir las necesidades. Pero también es cierto que nosotros trabajamos muy codo con codo con los servicios sociales del propio barrio. Si no estuviera la biblioteca sería muy complicado. Tener el carnet de la biblioteca te permite una cosa, tener derecho a Internet. Por lo tanto, te permite conectarte con Internet y estar en contacto con la gente de tu país y por lo tanto utilizar. A partir de la entrada en Internet se van moviendo o a partir de que entran a la biblioteca van viendo el espacio. A partir de ahí conocen a alguien, ven a alguno de su país. Ahí sobre todo lo que hay es un trabajo muy importante con los padres, es decir, sobre todo en edades más jóvenes, la implicación de los padres y después también el trabajo a través de lo que serían las asociaciones de base más comunitarias. No tan solo apuesta por la formación individual, que sería el modelo más de formación musical en España, sino que, por ejemplo, es un modelo de formación musical que apuesta más por la formación de bandas, de propias bandas musicales, que es más colectivo, es decir, que es por lo tanto que más orientado también a generar este proceso personal de formar parte de una comunidad. En este Museo Etnológico de Barcelona
empezamos a trabajar seriamente este tema con la comunidad gitana. Llegar a ese extremo, a la confianza de que alguien deposite en el museo materiales que son altamente sensibles y que llegan muy adentro, es la prueba de fuego, es la prueba del algodón que te marca el camino si vas bien o no vas bien. En la Plaza de la Bóvila, cuando por las tardes ves cómo se sientan alrededor de los juegos infantiles, cada comunidad se sienta en un trozo. Los niños sí que se integran y juegan entre ellos, pero lo que son las madres y los padres, cada uno está en su trozo de parque y no se mueve ahí. Cualquier actividad o cualquier persona que venga aquí, pues siempre se les pide que no sea una actividad cerrada, que se retroalimenten ellos mismos, sino que procuren hacer actividades abiertas, ¿no? La mejor manera de no sentiros diferentes es abrir vuestras actividades a la gente, ¿no? Tenemos un grupo de mujeres pakistaníes que ha sido muy complicado que vengan aquí a la Bóvila y las hemos conseguido enganchar y vienen todos los sábados para alfabetizar. Y vienen a alfabetizar en urdu a las mujeres más mayores y a los chavales jóvenes que tienen. A partir de que vengan los sábados por la mañana, pues hemos empezado, la biblioteca, por ejemplo, ha notado que ha habido un aumento de mujeres y chavales jóvenes pakistaníes que están entrando en la biblioteca, que hasta ahora no entraban. Si aquí adentro las tienes y tienen una relación genial y están bien y estas cosas, pero de cara en la calle no se tocan o no se ven o no se saludan, el trabajo que has hecho no sirve para nada, porque lo importante es que el resto de la población vea que hay una normalidad, que no es tú estás allí, yo estoy aquí y hay como una raya invisible en medio. Encontrar en un equipamiento cultural público, un centro patrimonial que se dedica también a la investigación, encontrar tus propias raíces cuando vienes de fuera es importante. Es nuestra forma de trabajar la diversidad, es nuestra forma de trabajar el diálogo intercultural.